Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa o capítulo aquí del podcast A Solas con Ali. Y aquí estamos Ali y yo como cada 3 semanas, pues listos para pasar un buen rato, ¿no, Ale? Y tanto. Muchísimas gracias a ti por hacerlo posible, a todos los que nos escuchan y un placer estar de nuevo aquí. Bueno, Ali, vamos a seguir con ese mini formato del Somos Uno que está trayendo cola, porque nos van enviando cositas y la gente lo va siguiendo y hoy vamos a seguir con el apego que nos toca ahora. Pero antes quiero hacerte una pregunta porque nos van llegando preguntas de oyentes y siempre que puedo pues las hago. Y en este caso es de Elena Moreno, ¿no? De Barcelona, que referido al programa que le dedicamos a mi madre, en ese sentido, dice ella, me encantó el programa y me llegó al corazón. Y hace unas semanas un familiar nuestro nos ha dado un buen susto y yo no quería sentir miedo, sino confianza, pero él como que se estaba despidiendo en la misma clínica. Lo de abrazar el dolor me cuesta entenderlo plenamente. Quizás es porque abrazarlo implica aceptarlo tal como es y es como eliminar opciones de que haya otra salida. No sé explicarlo bien, me gustaría que en alguna ocasión volvieseis a hablar sobre ello. Vale, yo creo, Ali, que se refiere cuando hablábamos de que en el proceso que estuve yo abrazando el dolor fue un mensaje claro y ella como que lo está pasando ahí un poco así en el hospital y no sé. Primero, dar un guiño a Elena porque es una gran amiga de hace muchos años y gracias por escucharnos y sobre todo por siempre darme ánimos. Y esta aclaración me parece muy importante porque en realidad cuando nos encontramos nosotros delante de un proceso de dolor, es muy complejo poder asumirlo desde una forma natural, porque cuando adquirimos conocimiento sobre lo que es esa base interna propia, muchas veces intentamos alejarnos del dolor sin darnos cuenta. Es como llevarlo a un punto donde no suceda lo mismo que sucedería si no supiera, ¿vale? Sin embargo, el dolor está por encima de todo conocimiento y el dolor es un proceso natural que abrazarlo implica sentirlo. Es permitirme sentir todo lo que genera en mí ese dolor. Es permitirme abrazarlo y simplemente fluir con él. Cuando fluyo con él se activan todas las secuencias emocionales que tenemos dentro. No son secuencias del hecho en sí, son secuencias ocultas o guardadas en nuestro inconsciente que necesitan brotar. Con lo que el duelo o el dolor que nosotros marcamos como esa herramienta de aprendizaje tan indispensable aplica directamente a que podamos abrazar aquello que más nos asusta de nosotros mismos. El dolor lo marcaríamos como el miedo de mirar dentro de nosotros y el dolor nos obliga. Entonces, en ese punto sería simplemente entrar en la fluidez de aquello que estoy sintiendo en cada momento. Es como la presencia absoluta que me implica estar en ese dolor sin juzgarlo, sin intentar quitarlo y sin intentar modularlo. Es infinitamente necesario para poder aprender a través de él. Claro, y ella dice, yo ahora aquí lo entiendo, ¿no? Dice, aceptar el dolor como que le implicaba eliminar opciones, ¿no? Y no tiene por qué ir reñido, ¿no? El tener esperanza, mantener buenas energías con aceptar que igual, no sé. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de nuestro dolor, no estamos hablando de que estamos adjudicando una realidad a algo que está ocurriendo, sino que estamos teniendo un sentimiento, estamos teniendo una emoción concreta hacia esa situación. No significa que yo pierda la esperanza, no significa que yo pierda esa mente activa que me está diciendo, empujando hacia adelante, dándome esa vía de resolución diferente a la que estoy viendo. Sin embargo, el activo del dolor lo que me está es emanando esa forma emocional que surge desde esa necesidad interna de mi inconsciente. Una cosa sería vivir el dolor y otra vivirlo desde el miedo.
Cuando nosotros lo vivimos desde el miedo, aplica a que temo sacar las posibilidades que existan de ahí. Cuando nosotros vivimos el dolor plácidamente, entendemos que no tenemos resolución sobre la situación, que simplemente estamos viviendo un estigma emocional propio. Y ahí es donde en realidad nos apartamos incluso de la situación porque no tiene una referencia directa. Consciente sí, quizá, pero inconsciente ya sabemos que no. Con lo que permitimos ese miedo, permitimos esa angustia o permitimos ese sufrimiento, esa pena que nos puede ocasionar sin perder la conciencia respecto a lo que es la situación en realidad. Guay, pues Espero que se haya entendido. sí, Elena. Y si no, Elena, que muchas Aquí gracias. estamos. Ella está acompañándonos siempre y bueno, aquí estamos. Maravillosa. Bueno, pues vamos a seguir con esas entregas del Somos Uno. Vamos al apego, que es verdad que yo lo he notado un poco más suave, por decirlo de alguna manera. Así como venía yo con la culpa, el juicio, era como... Aquí el apego sí que es verdad que no es que suave, sino sobre todo esa frase principal que tú dices, ¿no? Esa necesidad del bebé, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, cuando naces, ¿no? De estar próximo a su mami, de ser acunado en brazos, protegido, ¿no? Cuidado. Eso me parece natural y es una cosa esencial del bebé, el apego. Vamos a ver, Sí. y vamos a ver después lo que yo siempre te digo, ¿no? Ese camino de ida vuelta, ¿cuándo ese apego y cómo va modificándose y vamos a tener que mirarlo? Pero primero, ese apego del bebé es precioso, ¿no? Es amor. Bueno, ese apego no es que sea precioso, es que es necesario, porque en realidad lo que genera en sí es la capacidad de supervivencia de esa personita que nace y aún sin desarrollar completamente, con lo que el sistema de apego es un sistema natural de supervivencia. En el momento que nosotros vemos a culturas ancestrales moviendo esa forma de crianza, veremos siempre una crianza desde el apego absoluto, es decir, vemos, por ejemplo, en África como esos telares que atan al bebé al cuerpo de la madre, aplica directamente que la madre continúe con su vida como si el bebé aún existiera dentro de ella. ¿Qué ocurre? Que eso lo que le da es un crecimiento al bebé de seguridad. El tipo de apego que va a generar, naturalmente, el bebé le va a infundir una forma concreta en su propio carácter. Es decir, cuando nosotros tenemos un apego inseguro, cuando tenemos un apego seguro, cuando tenemos un apego ambivalente, aplica directamente a que el niño va a notar esas secuencias. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un apego inseguro que se refiere tanto a aquellas personas que realmente tienen unas propias dificultades emocionales a la hora de la crianza, como esas sobreprotecciones que se generan dentro de la forma de la crianza, nos genera un apego inseguro. Eso lo que va a procurar en el niño es una necesidad extrema del progenitor, ¿vale? Ya no se está hablando de que ese apego, que es natural, se puede convocar como algo realmente vinculante a nuestro carácter. Es decir, se va a vincular directamente a características que se van a desarrollar tanto en nosotros como en los hijos. Entonces, naturalmente, nosotros podemos ver nuestra propia crianza como, por así decirlo, lo que origina el sistema de apego en nosotros. Cuando nosotros vemos una inseguridad en unos factores concretos, habla del apego al que hemos estado supeditados para nuestra propia supervivencia. Es decir, cómo nos han tratado en nuestra infancia, cómo nos han generado esa forma de protección, qué ha significado realmente. Y eso nos puede generar una seguridad o inseguridad. El apego, imprescindible. El fruto del apego va a depender naturalmente de la causística de las emociones de las personas que completan ese apego. Cuando nosotros nos hacemos mayores, es decir, ya entramos en esa fase de desapego, que nosotros hablaremos que debe iniciarse a partir aproximadamente siempre de los 7, 8, 9 años de edad de la personita, dependiendo de su estado madurativo. En realidad lo que veremos es que tenemos que empezar a otorgarle autonomía mediante la responsabilización puesta en la medida de la persona. Es decir, a una persona de 7 añitos le voy a dar una responsabilización medida a su edad. Pero ¿eso qué le va a hacer? Le va a hacer tomar una conciencia de identidad propia dentro del grupo. Es decir, él se va a notar que su presencia tiene una finalidad en el grupo. Esa responsabilidad es una responsabilidad que aplica a un desapego natural. ¿Qué significa? Si yo le digo a un niño, ayúdame a poner la mesa, él puede encontrar su ayuda o su aportación importante dentro de la integración del grupo, con lo cual se individualiza de mí como madre para poderse ver a él como persona integrante.
Esa mini responsabilidad aparente es una gran responsabilidad para un niño, porque lo que genera en sí es la integración de su propia identidad. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, el sistema de desapego se activa desde muy temprana edad para que la persona pueda ir reconociéndose a sí misma y se hace mediante la responsabilidad. ¿Qué ocupa? Ese lugar ocupa el cubrir por mí mismo las necesidades. Cuando nosotros llegamos a un sistema de apego inseguro en la madurez, lo que ocurre es que realmente estoy buscando en forma externa el cubrir mis propias necesidades. Como tú bien decías, el apego parece mucho más suave que el juicio o la culpa. Sin embargo, es la base de ellos. ¿Qué significa? Nosotros no podemos tener un sistema de culpabilización, por lo tanto, de enjuiciamiento, si no existe un sistema de apego inseguro en nosotros. ¿Se entiende bien? Sí. En el momento que nosotros tenemos en algunas partes de nosotros, naturalmente somos siempre aprendizajes que hemos ido sintetizando en medida de compensación con nuestra propia personalidad, lo que generamos en sí, hay zonas muy, muy confiables en nosotros, para nosotros mismos, y zonas menos confiables. Esas se han generado desde un apego inseguro, con lo cual empezaré a tener unas necesidades concretas del exterior para poder tener una identificación propia. ¿Vale? Aquí nos vamos, por ejemplo, a sistemas de apego casi invisibles. Por eso parece más suave, porque en realidad se mueven desde la parte más inconsciente de nosotros. Podemos creer verdaderamente que no necesitamos una pareja, sin embargo, para nosotros es importantísima la opinión de la pareja. Estamos en apego inseguro. En el momento que realmente para nosotros es una aportación la perspectiva de esa persona que convive con nosotros, ya estaremos en apego seguro, porque no nos identifica con lo que no nos vincula realmente al recibir amor de esa persona o no. Es decir, aquello que hacemos nosotros no está expuesto a la vinculación de el ser merecedor. ¿Se entiende bien? Sí. El apego siempre va a ir marcado, como en la infancia, por aquello que consigo a través de lo que doy. ¿Qué significa? Si os fijáis, el niño tiene respuestas fisiológicas para la atención y eso es natural. Cuando nace un niño, en realidad ya tiene unas respuestas automáticas para poder llegar al estado de supervivencia que le genera el apego. Con lo cual tiene risa, tiene llanto, tiene muecas, tiene balbuceos y todos son alrededor de él. ¿Qué significa? Que en realidad está buscando esa atención externa que le va a garantizar la supervivencia. ¿Se entiende bien? Sí. Y todo va a estar marcado por esa línea, porque lo primero que tenemos es un llanto desmedido a la hora que hay una necesidad. Ese es el sistema de apego. Así funciona el sistema de apego por supervivencia. Cuando nosotros generamos esos manierismos dentro de nuestra vía natural de vida, en esa forma autónoma, es decir, ya en una madurez donde podemos gestionarlas por nosotros mismos, seguimos con esos sistemas de apego. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Y ahí es donde vamos a poder descubrir el apego. Una de las bases más claras de la finalidad del apego es que es tan encubierto que nos va a ser difícil verlo. Sin embargo, hay un síntoma, incluso físico, que nos genera en la conciencia sobre el apego que contenemos. Esa es nuestra maravillosa ansiedad. Cuando nosotros tenemos una forma de apego inconsciente, lo vamos a ver siempre desde un estado ansioso, desde un estado de necesidad. Con lo que estaremos generando en sí, de una forma consciente o inconsciente, la búsqueda de esas respuestas automáticas del estado de supervivencia, que es la atención, es decir, el poder cubrir de amor de una forma desde fuera hacia adentro. ¿De acuerdo? Es decir, necesitaré unas respuestas X del estado exterior para que yo me pueda sentir seguro. Y ese es realmente el apego inseguro, es el apego que busca exteriormente aquello que yo debo completar. Esa necesidad, ¿no?, de querer quedar bien con todo el mundo, gustar a todo el mundo, ese peso crea una ansiedad. Sí, pero no solamente eso, porque habrán personas que puedan decir, a mí me da igual, ¿vale? Pero realmente cuando estamos en la observación de nosotros mismos, nos damos cuenta de que muchas veces el sistema de apego se pone en marcha y no tenemos ni conciencia de por qué se ha puesto. Yeah. ¿Vale? Es decir, a lo mejor para nosotros nos sentimos muy seguros en el trabajo, o tenemos un trabajo en el cual confiamos en nosotros mismos completamente y ocurre algo que es pero importante, es decir, que no tiene ningún peso dentro de mi labor. Imagínate que un compañero hoy no me dice buenos días, ¿vale? Y puede generarme ese sistema de ansiedad, ¿de acuerdo? El sistema de ansiedad me va a ir directamente a generar ese formato de culpa. La culpa, recordamos,
no es algo que yo me siento culpable, sino que tanto la culpabilización externa como interna fomenta ese estado de culpa, con lo cual ese mecanismo de supervivencia ya se ha puesto en marcha. ¿Qué pasa? Que lo que voy a ver de forma natural va a ser el juicio. ¿Por qué? Porque si para mí no ha pasado desapercibido ese compañero que no me ha saludado, voy a ir directamente a generar un foco de atención que me va a hacer juzgar, que me va a hacer encasillar. Voy a tener que entender los porqués. Naturalmente, esa forma de exculpación o inculpación va a provocar en sí que yo pueda saber qué posición tengo en mi nivel de apego. Es decir, si realmente me siento seguro o inseguro. En el momento que nosotros, por ejemplo, un síntoma así lo podemos traducir perfectamente desde ese amor incondicional que contenemos, podremos pensar tranquilamente, cuando se activa ese sistema de supervivencia, pensar perfectamente en esa persona como alguien que no puedo nombrar en el sentido de encasillar. No puedo pensar que no me quiere, no puedo pensar que es borde, no puedo pensar ningún tipo de juicio a través de él. En el momento que mi apego inseguro está en marcha, en realidad estaré intentando buscar cuál es la causa de esta agresión hacia mí, aunque sea consciente de que no es agresión. ¿Se entiende bien? Sí, creo que sí. Vale. La parte más importante es que ese apego, como tú dices, es muy sutil. Es tan sutil, pero mueve absolutamente toda la base del sistema de creencias. ¿Qué significa? Imagínate que yo he crecido en una casa donde sabemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque realmente yo he recibido castigo o recompensa por ello. ¿De acuerdo? Es decir, y castigo y recompensa no significa que me hayan maltratado, significa que a lo mejor o me han reñido, me han quitado la atención, o realmente yo he traducido interiormente que aquello que yo estaba generando no tenía el resultado que yo buscaba. Hablo del inconsciente completamente. Entonces, en ese momento, lo que se está generando es un sistema de creencias de correcto e incorrecto en la propia persona. Ese sistema de creencias va a estar completamente inconcebido, que es lo que trabajaremos en la próxima entrega, que son los identificadores. Desde esta base de identificadores es donde salta el apego. El apego lo que hace es luchar en todo momento por ser reconocido en el medio, por la pertenencia, con lo cual va a luchar por aquellos identificadores inconscientes que no sabe cuáles son, pero que ya por experiencia le garantizan la pertenencia. ¿Se entiende bien? Sí. Imagínate, por ejemplo, que dentro de un ámbito natural estoy en una casa donde por lo general no se deja nunca la cocina después de cenar sin recoger. Estoy hablando de tonterías, ¿vale? Pero estos son sistemas de apego tan simples, ¿vale? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, eso se concibe como algo que determina quién eres, al pasado del sistema de identificador a mi conciencia? En realidad no tendré permiso del día que no quiera limpiar la cocina, hacerme caso. La tendré que limpiar por encima de mí, porque si no me sentiré culpable y me enjuiciaré por ello. Sin embargo, solamente 2 platos que se han quedado en la pizca. Tampoco sería nada grave, no he matado a nadie. ¿Se entiende bien? Sí, sí. Pero mi sistema de identificador luchará mediante el apego para que yo pueda ser alguien merecedor. Claro, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que has dicho, un ejemplo nimio, pero lo puedes extrapolar, ¿no, Ali? Perdona que te he interrumpido. A todo. Vale. Absolutamente a todo. Continúa. Con lo cual ese sistema de supervivencia lo que genera en sí es que nosotros nos movamos con automatismos que ni somos conscientes y que ese sistema de apego inseguro que es natural dentro del sistema de supervivencia, ¿vale?, provoque en sí que hayan respuestas automáticas dentro de ese bucle de mecanismo, por así decirlo, para continuar dentro de una línea, favorecedora o no, pero esa línea que conozco. ¿Entienden? Sí. Y perdona, que te diga, porque me ha llamado la atención, bueno, tres cosas, ¿no? De este intro que has hecho. Primero, que la paternidad y la maternidad consciente es lo importante que es. Cuando ahora pues está muy en boca la educación, la paternidad, pues hay un movimiento muy potente, ¿no?, de conciencia en esa maternidad, ¿no? Sí. Y me ha llamado la atención eso y lo que has dicho de esa sociedad africana, que también me recuerda a las orientales, ¿no? Las orientales que están recogiendo el arroz y siempre llevan, incluso las hindús, o también las
no sé. Sudamérica, cualquier tipo de cultura que aún permanezca ese foco natural de apego seguro para la crianza. ¿Y qué pasa con nosotros, con esa sociedad europea occidental que está como desdibujada en ese sentido, ¿no? Está desdibujadas en muchos sentidos de clan, ¿vale? Por ejemplo, en la forma en la que se trata a los ancianos, podemos ver que en nuestra sociedad un anciano cuando pierde la fuerza de referente, ¿vale?, pasa a un segundo plano. En otras culturas lo que vemos es que ese anciano nunca pasa a un segundo plano, siempre está en plano principal porque es el emergente de la sabiduría, por así decirlo, ¿no? Es decir, aunque no tenga capacidad física, va a ser el que realmente sea honorable dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, para nosotros, como tiene una incisión tan alta el conseguir, cualquier obstáculo que se interponga a ello, nuestra mente lo va a abortar. Es decir, que la mente occidental ha logrado tener un foco de meta, ¿vale? Ese foco de meta procura en sí que en realidad nosotros todo lo que hacemos tenga una finalidad. Si no, en realidad entramos en ese sistema de supervivencia. ¿Cuántas veces puedes oír que a alguien le cuesta mucho mantenerse sin hacer nada? Es decir, el poder estar procrastinando, que es algo natural en el humano, en el animal, ¿vale?, en realidad para nosotros está juzgado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en verdad nuestra mente está adiestrada a esa forma de consecución, de meta, ¿vale? Eso está en antinatura del humano. La forma natural del humano es generar esa forma de supervivencia, con lo cual activarse para ella. El resto, por así decirlo, es tiempo libre. ¿Entiendes? Sí. Es placer, ¿de acuerdo? Pero nuestra mente lo que genera en sí es una forma de estar constantemente en ese sistema de supervivencia, con lo que provoca que ese sistema de creencias haga que siempre esté luchando para ser merecedor, desde las cosas más sencillas a las cosas más potentes. Entonces sí, naturalmente debemos revertir esa, por así decirlo, esa cláusula que hemos nosotros mismos programado. En realidad es antinatural, con lo cual lo que procesa en la persona es un sistema de estrés descomunal. En ese sistema de estrés, que es natural en un sistema de supervivencia, habrá puntas hormonales para ese sistema de estrés que me generarán una supervivencia natural. Sin embargo, nosotros vivimos en un sistema de estrés permanente. Ahí es cuando realmente el cuerpo tiene los síntomas naturales de ese estrés permanente. El cuerpo, la mente, nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no es una forma natural de vivencia, ¿vale? Entonces, el niño que necesita ese sistema de apego, como decimos, desde esas bases de supervivencia naturales del animal, ¿vale? Cuando vemos culturas mucho más arraigadas a esa forma ancestral, vemos sistemas de apego muy seguros. Y además, la gracia es que vemos personas que crecen en esos sistemas que a lo mejor tienen una carencia absoluta de forma material y tienen una abundancia completa emocional. ¿Se entiende bien? Sí. Por eso podemos concebir que ese sistema de apego es coherente. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando vamos a nuestra base cultural actual, sí que tienes razón que se ha puesto muy de moda la maternidad, la paternidad consciente, la maternidad consciente. Sin embargo, aquí os voy a lanzar un preaviso, por así decirlo, de lo que nos vamos encontrando nosotros por el camino, porque muchas veces la llevamos también ese foco de estrés y de meta. Sí, ¿eh? Sí, y sin embargo la maternidad es algo instintivo, es algo animal. La maternidad es lo mismo, con lo cual en el momento que nosotros estamos bien con nosotros mismos, la única foco de nuestro influjo paternal va a ser simplemente cubrir a la persona. Y cubrir a la persona es algo tan sencillo como la presencia. En el momento que nosotros no podemos proliferar en presencia, va a ser una carrera para ser buen padre. Vuelve otra vez ese sistema de supervivencia que me va a estar juzgando, culpabilizando, apegando y realmente martirizando para que yo tenga una resolución perfecta en un hijo que está bien, es decir, que no le ocurre nada, ¿vale? Si al niño le ocurre algo, naturalmente sí que se pondrá en marcha este sistema de supervivencia. Tenemos familias que tienen algún hijo con algún problema de salud y esa persona va a estar en el sistema de supervivencia como es natural, ¿vale? Pero por lo general, cuando el niño está sano, cuando el niño está atendido, cuando el niño tiene un progenitor presente, en realidad lo que vemos es un emocional muy tranquilo en el niño y un padre estresado para que esté bien. ¿Se entiende bien? Se entiende perfectamente, Ari.
Vale. A veces, sí, además nos identificamos en muchas ocasiones los padres, pues con esto que acabas de decir, sí, sí. Sí, por el miedo al emocional, sobre todo, que nos sufra, la proyección con lo que nosotros hemos vivido, la forma donde en realidad creemos entender qué es lo que necesita y realmente abortamos la misión tan importante que es la presencia, porque de ahí es donde surge el instinto, que te va a decir en cada momento cuál es la necesidad tuya y por lo tanto de tu hijo. Y perdona que te diga, Ali, otros, no sé si te pego saltos, pero me llama la atención dos cosas que has dicho que creo que son esenciales, que es el apego en relaciones, casi exclusivamente en parejas, porque como que se centra, y el apego de creencias. No sé si hacerle dos pinceladas, porque son como, son súper potentes, ¿no? Estas dos. El apego de las creencias en realidad es un apego muy, muy encubierto. Como hablaremos la próxima entrega sobre todos los identificadores que llevamos en nuestro inconsciente, en realidad son miles de millones y no seríamos capaces de descubrirlos. Siempre advertimos que nuestro consciente abarca un 5% de nuestro inconsciente, con lo cual sería imposible poder saber todas las creencias, de dónde nacen nuestros apegos, de dónde proceden esas propias creencias, por lo que luchamos. Entonces, naturalmente, esas creencias que están ahí agazapadas, ocultas, son las que nos dan reactivos. Esos reactivos son los que nos van a hacer consciente de nuestra creencia. Es decir, cuando para mí es inviable dejar 2 platos en la pica a pesar de que yo siento que quiero, en realidad eso es una creencia adquirida de si soy de esta forma o hago esta acción, soy merecedor de amor. ¿Vale? Entonces ahí ya partimos de la base que el sistema de supervivencia está en activo porque es aquel que busca fuera, es aquel que busca en mi tiempo porque me hace sentir carente, tengo que encontrar, ¿de acuerdo? La parte más importante es que todas nuestras creencias estarán supeditadas a nuestra voluntad, como hemos dicho en todas las ocasiones. Sin embargo, muchas veces perdemos la voluntad cuando se activa la base de apego. Cuando se activa la base de apego y empieza toda esa rueda a moverse, las expectativas que tengo, sea conmigo mismo o sea exteriores, hacen que yo tiña la realidad de un color concreto. Y ahí es donde nos vamos directamente a las relaciones de pareja o relaciones interpersonales, porque aquí no haré mucha distinción. ¿Qué pasa? Que realmente en las relaciones de pareja es un espejo que está muy, muy cercano, lo tenemos a la nariz, a tocar de nuestros propios ojos. Es decir, estamos el espejo más cercano que tenemos. Pero, sin embargo, podremos ver este sistema en cualquier tipo de relación porque nos comportaremos desde la misma práctica. Cuando tenemos un sistema de relación de pareja con apego inseguro, lo que encontramos en todo momento son reactivos muy diferentes, pero provocando exactamente el mismo estado de ansiedad, el mismo estado de necesidad. ¿Qué significa? Muchas veces podemos encontrar a la persona que necesita controlar cada paso de su pareja o la persona que necesita que le digan cada 2 segundos que la quiere o que bien lo hace. O la persona realmente que cada movimiento o cada gesto de su compañero le aplica directamente a su estado de ánimo. Pueden ser miles de millones los activos que nos hagan ver que para nosotros es más importante el criterio ajeno que el nuestro propio. Ahí es donde realmente se empezará una lucha de poder. ¿Por qué? Porque ahí lo que están moviendo son las expectativas, no el amor que une la relación. Es decir, fijaros que estas creencias nos abogan directamente a estigmas inconscientes, con lo cual nosotros podemos atisbar esos estigmas inconscientes con nuestras reacciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una expectativa muy marcada en nuestra pareja de que cada día que llegamos a casa nos tienen que sonreír y preguntarnos cómo ha ido el día, ¿vale? Si eso se cumple, sentiremos que nos ama. Si esa expectativa está encubierta y yo no soy consciente de que la tengo, se cumple, ahí notaré mi apego. ¿Qué ocurre? Tengo que variar ese espejo y decirle, por favor, cada día cuando llegue me tienes que decir, sonreír, abrazar y preguntarme cómo estoy, porque si no temo por el amor que me tienes. ¿A qué sería incoherente? Sí, claro. Sí. Pues resulta que eso lo hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en observación constante de la reacción de la otra persona y desde ahí valoramos su amor. Esa forma hace que para nosotros ese apego inseguro parezca evidente, porque al fin y al cabo lo que veo fuera es lo que es tangible, pero no nos olvidamos de que la traducción
a través de una creencia interna inconsciente, nos está provocando un sistema de apego inseguro. ¿Se entiende bien? Sí. Y ¿cuál es el detalle? Porque en el juicio también pusimos un ejemplo, ¿no? Creo que era llegar a casa y la cena puesta. Y también está la expectativa que tú... ¿Dónde está la frontera de diferenciar entre ese juicio y esa expectativa? Y esa expectativa en el apego también, ¿es cierto? ¿O está muy, muy unido? Es exactamente lo mismo. Vale. El circuito que es al fin y al cabo un flujo natural del sistema de supervivencia se va a basar siempre en la expectativa, porque la expectativa va a marcar la necesidad. ¿De acuerdo? Cuando nosotros no tenemos expectativa en ningún sentido, no hay necesidad, con lo cual el activo de supervivencia no se va a poner en marcha. Vale, ahí está. Cuando empezamos nosotros a trabajar fue muy gracioso porque yo pedí por favor que me dijeran qué es lo que podíamos hacer con las personas, porque al fin y al cabo, vale, canalizar es muy bonito, pero ¿de qué sirve, no? Entonces, la parte más importante que me dijeron fue, me exclamaron un diagrama de flujo que marcaba como tema principal la expectativa, que los maestros siempre marcaban como los identificadores inconscientes de la persona. El momento donde se podía ver es en la expectativa, pero en la expectativa hay millones al minuto que pasan inconscientes, ¿de acuerdo? Esa expectativa va a marcar por acierto o por así decirlo, por error, ¿vale? Nuestro resultado de estado de ánimo. Ahí es donde realmente podemos encontrar la expectativa. Cuando nosotros tenemos una falta realmente de paz, podemos entender perfectamente que el juicio sobre aquello que no ha resultado coherente a mi creencia interna se ha alterado. Cuando nosotros tenemos una sensación de dolor, podemos entender que es mucho más profundo donde ha llegado esa expectativa no cubierta que ha alterado una creencia mucho más arraigada. Pero cuando tenemos ya un sistema de ansiedad, de falta de aire, de necesidad, ya estamos en una creencia mucho más arraigada de necesidad. ¿Se entiende bien? Sí, ese cuando ya te vas a urgencias porque ya casi... No te falta. Pero en realidad sí que veremos que hay mucha diferencia entre una expectativa de bajo grado, según nuestra mente, y una expectativa de alto grado. ¿Qué ocurre? Que en la pareja es muy natural que sean expectativas de alto grado, ¿de acuerdo? Por lo general. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el amor más profundo y más cercano, con lo cual estamos incidiendo en las creencias más arraigadas que tenemos en nuestro interior. Sí, o padre, madre, o hermano, sí, pues. Correcto. Y hay una cosa, estamos hablando de apego, pero el desapego, que supongo, entiendo que es donde vamos a trabajar, ahora cuando hagas... vamos al desapego, ¿no? Naturalmente. Ese punto de inflexión que tú has dicho, uy, sigo siendo un adulto con apegos de bebé, por decirlo de alguna manera. Y vamos a trabajar el desapego, ¿no? Que era ¿quién era? Deepak Chopra, ¿no? Era sí, es el rey del desapego. El desapego. Entonces ahí vamos a trabajar. Sí. ¿Ale, cómo? Fíjate que lo que buscaremos simplemente es una forma de conciencia propia. ¿Qué significa? En realidad, para nosotros el desapego tendría que ser una forma natural porque la conciencia nos habla de que nosotros somos autonomía pura, ¿no? Sí, sí. En ese momento, todo ese sistema de necesidad del exterior se conforma como una carga más que como un nutriente. En ese momento realmente el sistema de apego me va a decir que no soy suficiente. En el momento que nosotros estamos en conexión interna, ¿qué produce? Produce que nos damos cuenta de cuándo se genera esa necesidad. Por eso es tan importante seguir con la temática como la llevábamos, seguir con nuestras formas de meditación mañana y noche, seguir con el activo del perdón. Estas 3 respiraciones que hemos pactado con nosotros mismos para seguir siendo prioritarios en nosotros. Esa línea no la debemos abandonar, igual que la línea de placer que siempre marcaré que es un hábito que hemos olvidado y sin embargo es tan intrínseco a nuestra naturaleza. Esa parte de tomar conciencia constantemente, de estar en el observador de mí mismo, va a hacer que sea muy, muy, muy sencillo poder ver ese apego. Cuando nosotros llegamos a ese apego, en realidad es porque vemos lo que sale de ese apego, no porque veamos el apego, nunca lo vamos a ver ese apego. ¿Se entiende bien?
Sí. Es decir, yo no voy a saber la raíz del apego. Puede ser una raíz de una historia vivida en la infancia, puede ser una raíz de una inseguridad admitida desde mi padre, desde mi madre, desde un abuelo que no conozco, da igual. No nos es importante. Lo que sí es importante es que nuestra visión objetiva pueda sentirla, pueda verla, y realmente ahí es cuando activaremos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo se basa en la entrega. Esa entrega que sí que infundiremos durante este mes, que además de esa meditación matutina haya una aplicación directa a la conciencia del desapego. Con lo que por la mañana sí que recomendaremos que hayan 3 frases con las que empecemos el día. Y son muy simples. La primera es, como decías muy bien, Deepak Chopra nos instruye en esto, y la primera es: hoy me comprometeré con el desapego. ¿Qué significa esto? Significa que me permitiré y permitiré a todo el mundo que viva en libertad, ¿vale? No impondré tercamente mi opinión, ¿vale?, de cómo deben ser las cosas, no forzaré soluciones a los problemas y por lo tanto no crearé con esto nuevos problemas. Y participaré en todo con absoluto desprendimiento. Esta frase de hoy me comprometeré con el desapego es mucho más profunda de lo que parece. Y quiero que se vea la profundidad porque cuando nosotros la digamos por la mañana tiene que llevar esa sintonía. La segunda frase es muy importante porque hoy me dirá: hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia. Para nosotros la incertidumbre es lo que nos asusta, es lo que realmente nos genera esa necesidad de control, por lo tanto nos genera esa necesidad de sistema de supervivencia. ¿De acuerdo? Y vendríamos a decir que el contenido de esta frase es ponernos a disposición de aceptar esta incertidumbre para que las soluciones surjan espontáneamente, para que puedan surgir tanto de los problemas como de la confusión como del caos, ¿vale? Y además llegar al entendimiento de que cuanto más inciertas sean las cosas, más seguro puedo sentirme de ellas. Parece incoherente, pero la sabiduría de la incertidumbre es el único lugar donde voy a encontrar la seguridad. Porque fijaros que el mundo es energía en cambio constante. Si yo quiero que mi mundo sea igual que ayer, en realidad lo que estoy haciendo es encerrándome en una prisión que tarde o temprano acabaré ahogándome. Sí. En el momento que yo puedo admitir la incertidumbre natural es cuando realmente estoy en un sistema de apego seguro. Y por último, la tercera frase que recitaremos por la mañana para poder empezar el día dentro de esa conciencia de observación del apego es: penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene lugar cuando me mantengo abierto a una infinidad de alternativas. Esto es lo mismo que pactar con nosotros mismos que mande mi inconsciente. ¿Se entiende bien? Sí. Que pueda mandar mi energía, ¿vale? Cuando entre en el campo de todas las posibilidades, ahí es cuando experimentaré todas las posibilidades. Con lo que realmente esa forma de entrega desde la mañana, lo que provoca en sí es que mi observador esté muy, muy proactivo en poder enganchar, por así decirlo, o ver ese sistema de apego en marcha, ese apego inseguro. ¿Qué hacemos cuando lo vemos? ¿Luchamos contra él? Nunca, jamás. Nosotros no somos lucha, eso es nuestro sistema de supervivencia. Sin embargo, nosotros lo que vamos es simplemente a observarlo, a verlo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros decidimos si eso es real o no. Imaginaos, por ejemplo, que nos encontramos en plena trifulca en una relación, ¿vale? Estamos, como os decía, cualquier tontería. Yo qué sé, un adolescente que se ha dejado la ropa tirada en el comedor, lo más normal del mundo. Nosotros podemos entender que eso ha sido una falta de respeto hacia nosotros. Sin embargo, lo que ha sido es una falta de conciencia porque no le funciona el prefrontal, ¿vale? Y entonces no puede pensar con claridad. Esa parte sí lo hubiera pensado, lo hubiera recogido, es obvio. Sin embargo, no lo ha hecho como un ataque. Quizá nosotros hemos advertido eso 100.000 millones de veces. Sin embargo, ha vuelto a ocurrir. Claro, nosotros llevamos esa expectativa tan marcada que hemos pasado por el juicio, por la culpa, estamos en el apego y cada uno de los fallos de esa expectativa nos va remarcando más la falta de merecimiento de amor. Es decir, podemos trasladar una situación tan básica a una falta de respeto absoluto.
¿Se entiende bien? Sí. Una falta de amor muy grave, ¿de acuerdo? Eso es lo que origina la mente. En el momento que nosotros estamos en atención a ese apego, nos daremos cuenta de lo que está infundiendo en nosotros una realidad tan ligera, por así decirlo, y la profundidad donde nos lleva. En ese momento es cuando podemos elegir. En ese momento que nos damos cuenta, mediante nuestra responsabilidad, que ese activo tan realmente inocuo está produciendo en nosotros un alto grado de inseguridad, un alto grado de necesidad, es cuando elegimos si verdaderamente damos el poder a ese hecho o no. En el momento que nosotros podemos decidir si esa alteración es coherente, no dejaremos de tener esa alteración. Esa alteración ya la tenemos, pero naturalmente no mataremos al adolescente que ha dejado las pintas de ropa en la cama. ¿Se entiende bien? Sí. No necesitaremos que él nos justifique que nos ama. Necesitaremos entender perfectamente que tengo ese sistema de apego en gran necesidad. Pues yo creo que ha quedado claro los ejercicios, las pautas y el camino del apego, que a mí me viene siempre la palabra soltar, ¿no? Es como soltar. Total. Soltar. Más que soltar, a mí me viene siempre la palabra dar la justa importancia a todo, sabiendo que nada es real en tu conciencia. Es decir, por lo tanto, no es que me importe un bledo. No me va a importar todo un bledo, es imposible, ¿vale? Porque mi reactivo emocional va a estar siempre en marcha. Pero que haya un reactivo emocional no significa que haya una implicación real del medio. Es decir, no hay una implicación real del exterior. Entonces es ahí donde la colocación de los hechos que ocurren dentro de mí, es decir, que yo me dé un espacio emocional con pena, con rabia, con todo lo que quiera, es un espacio emocional propio. No necesito actuar delante de nadie, ni cargar a nadie con aquello que ni yo sé de dónde sale. Entonces sí necesito exportarlo, dejarlo bien. Esa fluidez de lo que no entiendo es necesaria. Pues ahí os dejamos con un trabajo para hacer a todos los que nos estéis oyendo, y bueno, para cualquier duda, ya sabéis que estamos aquí, podéis contactar con nosotros e intentaremos aclarar lo máximo posible. Y sobre todo, muchas gracias a las personas que lo están haciendo y a las que no por escucharnos, pero me gustaría como incentivar a las personas para que experimenten, porque eso es súper necesario para poder comprobar cuando estamos en algo que nos vibra o no. Y sí, y venga, y saltad a la incertidumbre, que os digo yo que de ahí salen cosas muy bonitas. Por experiencia lo digo. Bueno, la verdad es que sí. Gracias por estar aquí. Gracias a ti siempre. Y bueno, a todos vosotros ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras plataformas de podcast, donde vamos colgando todos los capítulos. Gracias por estar ahí, gracias por darle al play.